Momento político por 89.9 Te Acordás FM. Así es, así comenzamos nosotros este momento político, nueva temporada, año 2023. Programa que realizamos ahora este año 2023 los días martes y jueves de 18 a 20 horas por tu frecuencia amiga 89.9 FM. Te acordás, la sintonía de la nostalgia. Bien, decíamos año electoral, donde hablaremos de temas de intereses generales sobre los diferentes actores políticos y sociales que se interrelacionan con la economía, la seguridad, la salud, la educación. Así es, momento político. Y vamos a comenzar ahora con la editorial Año electoral. Soy el licenciado Gallardo y quiero compartir esto con ustedes, los oyentes. En base bajo al contexto histórico, una nación conquistadora nos puede ahogar sin contacto. Si nos anulan los recursos eficaces y nos reducen a un pobre tronco, solo nos quedaría la posibilidad de pedir como limosna la libertad. Así como en la vida nacional hay clases que poseen los medios de producción, en la vida internacional hay naciones que esgrimen los medios de dominación, y esto justamente nos convierte en vasallos. Si en el orden nacional combatimos a los que acumulan sus fortunas con el sacrificio y el hambre de los pobres, tenemos que actuar como enemigos de los imperios que se engordan con la esclavitud de las naciones indefensas. En este sentido, podemos citar una frase que dice: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Una frase célebre del recordado Juan Domingo Perón, si las hay. En este sentido, es así, ya que la objetividad de la política es usar todas las herramientas y llevarlas adelante con la práctica de algunas teorías que se convierten hacia lo empírico. Esta podrá desarrollarse un proceso de cambio en la vida de la sociedad en su conjunto para un progreso que se dará entre las interacciones de los líderes y los ciudadanos o en común de las personas. Tal es así porque no necesariamente los ciclos económicos coinciden con los ciclos políticos. Estos no coinciden. Por ejemplo, claro, lo que estamos expresando, podemos dar como ejemplo la convertibilidad, que fue un ciclo económico que duró de 1991 al 2001, pero hubo dos gestiones de gobierno, la clase justamente con Carlos Saúl Menem y la de Fernando de la Rúa, que fue la alianza, para que se comprenda el ciclo político de Menem y el ciclo político de la alianza, lo que muestra que la economía toma su propia dinámica del margen de lo que pasa en la política. En este sentido, los factores de poder están muy preocupados y la agenda del Estado está totalmente desentendida de los problemas reales de la sociedad. Las soluciones inmediatas, podemos hablar de la seguridad en Rosario, la economía, la salud, la educación, los regímenes jubilatorios, pero su agenda está dirigida a otros intereses, si se quiere: el lago escondido, tierras mapuches, cortes supremas. Muchos de los opositores hacen referencia a que se pone en evidencia la carencia total de un Estado técnicamente no preparado. La falta de control al interconectado energético es una de las materias pendientes a tener en cuenta, recordando el apagón energético nacional, donde ocurre en el corte de sistema eléctrico afectando a Tuchan. Estos son hechos que tienen que ser investigados. Fundamentalmente los que construyen la agenda de tal manera, de una u otra forma, tienen que buscar la armonía
entre el capital y el trabajo. En el 2003, año electoral, decíamos, todavía más allá de los precandidatos y las diferentes representaciones a cuenta regresiva, no se han presentado ni aún preguntado qué políticas implementarias o qué proyectos se presentarán. Pero el panorama en términos generales podría ser optimista, ya que el votante se le ha llegado un caudal mucho más de informativo. Eso es bueno para quienes pretenden participar con sus decisiones en las urnas. Lo negativo es el enfrentamiento que en toda la sociedad, y cuando hablamos de enfrentamiento, hablamos de la famosa grieta, justamente del gobierno y la oposición, y podemos decir que esa grieta se ha trasladado a los medios de comunicación también. Por otro lado, y en el contexto actual, hace 6 meses podríamos decir que ganaba la oposición las elecciones. Hace 6 meses atrás era obvio que el gobierno perdía las elecciones. Hace 6 meses atrás no habían candidatos, destacando si nos representan o son líderes netos, pero eso es otro tema para hablar. Asimismo, ninguna encuestadora puede afirmar lo que pasará el próximo o las próximas elecciones generales de octubre. En el contexto actual, la modernidad nos obliga a la era de Internet a trabajar las campañas digitalmente, y eso también es una innovación, es importante. Por otro lado, el adelantamiento de las elecciones entre LEUs, que se llevó adelante en las internas cerradas, se llevó a cabo con una baja participación de electores, y eso no es bueno políticamente hablando. Como para ir entrando un poquito en contexto, asimismo la victoria del PRO sobre la UCR y el kirchnerismo en sus internas, justamente entre LEU hablando, podemos entender un poquito la empatía política del ciudadano, ya que no hay referentes que uno conozca o que se sienta identificado, en el caso de Gerardo Merino, que fue el ganador de la oposición al imponerse por un amplio margen sobre la UCR, y por otro lado Emmanuel Coligny, referenciado de la vicepresidenta, donde el triunfo fue de parte del oficialismo. Sin embargo, tenemos que entender, pero en términos generales, ¿qué nos preguntamos? ¿Quién será el futuro presidente de los argentinos? Esperamos un plan B y proyectos que afronten todas las problemáticas, no solo partidarias, sino en pos del pueblo. Así comenzamos justamente este año 2023 con Momento Político. Quien te habla, el licenciado Antonio Gallardo, y te invito a compartir una charla democrática a través del 89.9 FM. ¿Te acordás? La sintonía de la nostalgia. En la Argentina hay hambre, pero no porque faltan alimentos, sino porque sobra inmoralidad. Raúl Alfonsín, presidente argentino.